Buenas noches a todos. Bueno, hoy me habría gustado hacer lo de pensamientos en movimiento, como os había dicho, pero no ha podido ser porque me encuentro mal, estoy malita. Y bueno, pues al estar mala y estar todo el día aquí en casa, he estado me se han ocurrido algunas ideas y he estado buscando un poquito de información porque, bueno, me dolía mucho la cabeza, llevo mucho tiempo que me pongo mala muy a menudo y no es normal en mí. Entonces he empezado a pensar si puede haber alguna relación de nuestras enfermedades con los estados emocionales. Entonces, bueno, he encontrado un montón de cosas súper interesantes, un montón de estudios, hay infinidad de libros, de gente que habla sobre estos temas y lo más curioso es que los que hablan de estos temas son todos médicos, o sea, no son gente principalmente espirituales ni que crean en leyes, pues eso, ¿no? Más espirituales, sino que son gente muy racional. Entonces, bueno, pues he estado escuchando a varios de ellos. Eh, Habían unos que hablaban sobre el doctor Hemmel, creo que era, que es un alemán y que a raíz de que se... Hammer, perdón, doctor Hammer, que es alemán, y a raíz de que se le murió un hijo asesinado, que cuando se fue de vacaciones lo asesinaron, pues después de este suceso, a él y a su mujer, prácticamente al mismo tiempo, le diagnosticaron cáncer. A uno cáncer de testículos y al otro, a ella, cáncer de mama. Entonces, a raíz de esto, su mujer después también falleció y él cuenta que él tuvo un sueño en el que su hijo, pues muy revelador, en el que su hijo se le aparecía. Y a raíz de ahí, pues empezó a mejorar su enfermedad. Entonces él empezó a hacer estudios porque dijo, ostras, ¿por qué ha pasado esto, no? Qué casualidad que después de la muerte de mi hijo justamente los dos nos pusiéramos enfermos. Entonces empezó a investigar y sobre todo, bueno, por lo que he visto, el tema con Dr. Hammer estaba más enfocado con el tema del cáncer. Entonces, bueno, explica un poco que realmente, además de que pueden haber otros factores físicos, que también hay factores emocionales que nos provocan enfermedades. Entonces explicaban que, por ejemplo, en el cáncer de mama, uno de los factores es ante una separación, ¿no? Como le pasó a esta mujer, ¿no? Después de la muerte de un hijo, que normalmente son conflictos familiares. Cuando hay algún conflicto familiar, algún trauma familiar, surgen estas dolencias. También cuenta que, bueno, que por ejemplo el cáncer de pulmón, que realmente es la enfermedad es un mecanismo que tiene el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ante el cáncer de pulmón es cuando el cuerpo siente que no le llega suficiente oxígeno. Entonces puede ser algo físico, como puede ser por el tema de tabaco, o estar expuestos pues a ciertas cosas externas que te pueden causar el cáncer. O también pueden ser factores emocionales, como puede ser la ansiedad. Entonces, la ansiedad muchas veces que te quedas sin oxígeno y puedes llegar hasta desmayarte. Esto es lo que provoca que, bueno, un tiempo prolongado, tu cuerpo siente que no le llega, tu cerebro siente que no le llega suficiente oxígeno y entonces no sabe si la causa es externa o es interna, o sea, no sabe si es un factor físico o psicológico. Únicamente actúa con este mecanismo para conseguir más oxígeno. Eh, También luego me ha resultado también muy interesante que he estado leyendo sobre... He visto un vídeo donde hablaba el doctor Mario Alonso Puig y me ha parecido muy interesante
en el que dice que tenemos 3 cerebros. El cerebro, un cerebro en el corazón y un cerebro digestivo. Y que estos 3 deben de estar conectados, pero que hay veces que se independizan. Entonces, ponía el ejemplo de una mujer de 50 años que fue a su consulta porque le dolía mucho el estómago. Llevaba 3 años con dolor de estómago y habían hecho infinidad de pruebas y no sabían por qué todo salía bien. Entonces este doctor le preguntó que si tenía pues alguna preocupación y ella pues en principio decía que no. Pero dijo, bueno, que no sea algo muy importante, no sea algo, ¿sabes? Súper... No tiene por qué ser pues una separación con tu marido ni nada tan fuerte, ¿no? Puede ser algo más sencillo. Y dijo, ya sé a qué se refiere, doctor. Odio a mi jefe. Entonces, él le aconsejó que cada vez que viera a su jefe, que le sonriera. Claro, ella decía, ¿cómo le voy a sonreír si esta persona no se lo merece, ¿no? Que yo le sonría, pues si es que me cae fatal, voy a ser falsa. Y él le dijo, bueno, usted solo pruébelo y, oye, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿no? Porque le duele el estómago. Y si lo prueba, pues si mejora, pues compruébelo. Dice que, bueno, que al cabo de no sé cuánto tiempo, que volvió esta mujer a la consulta y le dijo que finalmente que le había sonreído a esta persona, a su jefe, y que le había pasado 3 cosas. Una, que el jefe como que cambió. 2, que dejó de doler el estómago. Y 3, que había dejado de tomar Almax. Y los de la oficina, claro, se decían, ¿cómo es que ha dejado de tomar Almax? Y le dijo que había ido a este doctor y le contó la historia. Entonces le dijo que iba a tener muchos pacientes de esta oficina. Entonces esto no sé, me ha causado como... Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como el solo hecho de sonreír, ¿no? Y esto me hace pensar en el día a día cuando estamos frustrados con el tema del trabajo y todo, como si el simple hecho de sonreír, aunque sea forzosamente ante algo que no nos gusta, pero bueno, hostia, vamos a sonreír ante ello, a aceptarlo y sonreír a este problema, ¿no? Entonces, bueno, pues el doctor nos cuenta que la sonrisa envía un mensaje al cerebro y de que todo está bien. Entonces, el cerebro quiere adaptarse a esta situación, aunque sea fingida la risa. Dice que si es una risa auténtica, que tiene más poder. No estamos hablando de una risa irónica, ¿eh? Cuando hablo de una risa fingida, es hacer un esfuerzo por sonreír, no que sea irónica. No, o sea, es simplemente sonreír. Y que bueno, que lo mismo pasa, ¿no? Con las palabras positivas. ¿Cuántas veces nos decimos un montón de cosas? Tú puedes hacerlo, lo vas a conseguir. Y vas más motivado, más alegre, con más impulso, ¿no? Mira mi gesto, para adelante, ¿no? Vamos a por ello. Y en cambio, cuando nos decimos cosas negativas, pues estamos como más cansados, no tenemos ganas, pasamos un poco de todo, nos desmotivamos, ¿no? Dicen que hay un estudio que comprobaban esto, que les decían a unas personas palabras negativas, problemas, oscuridad, pozo, y que entonces luego les hacían un análisis de sangre y al hacerles el análisis de sangre comprobaban que había aumentado el cortisol. El cortisol es la hormona del miedo. Entonces luego empezaron a decirles palabras positivas y comprobaron que el cortisol automáticamente bajaba. O sea que esto quiere decir que las palabras pues cambian los estados emocionales. Entonces sí que tenemos un poco el control nosotros realmente, ¿no? De nuestras emociones, porque si nosotros tenemos el control sobre la cara, ¿no? Puedo estar sonriendo, puedo estar triste, enfadada,
tenemos el control sobre nuestras palabras, hablar en positivo o hablar en negativo. Claro, para todo esto hay que ser consciente de ello y de nuestras acciones. Entonces, que si gestionamos nuestra cara, nuestras palabras y nuestras acciones, también estamos gestionando nuestras emociones, porque si ya al sonreír le envío una señal a mi cerebro de que todo está bien, todo va a estar bien. Yo me voy a sentir mejor. Y eso va a hacer que quizá mi estrés sea inferior, mi frustración, y no radique en una enfermedad, que como veremos más adelante. Claro, si vas amargado por la vida, pues le estás enviando esta señal al cerebro. Y el cerebro da la orden al cuerpo y esto puede generar una enfermedad. Entonces, hablaban de que hay un estudio de la Universidad de Harvard en que se ha demostrado que entre el 60 y el 90% de las consultas médicas generales son debido a emociones tóxicas, o sea, resentimientos, rencores, frustración, ira, y que, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una emoción tóxica, o sea, esto me refiero durante bastante tiempo, no es que, bueno, todo el mundo tenemos un mal día, todo el mundo tenemos días buenos, malos. Esto me refiero cuando es algo constante, ¿no? De bastante tiempo, que estás con estas emociones de ira, frustración, enfadados, amargados. Entonces, al tenerlo de una manera estable, generamos cortisol. El cortisol se acopla a las células, a las membranas de las células que nos protegen sobre las bacterias, los virus y los tumores. Entonces no las dejan funcionar. Aquí te explica un poco, ¿no? De una manera científica nos está explicando que realmente nuestras emociones sí que generan una reacción química en nuestro cuerpo que hacen que surjan enfermedades. Y esto está demostrado. O sea, hay estudios sobre esto, hay infinidad de artículos, infinidad de investigaciones sobre esto que demuestran que esto es así. Por eso no sé, es más fácil pues tener un catarro, una gripe. Entonces yo, ¿no? Me he pensado, hostia, a mí me duele mucho la cabeza últimamente. Y leyendo, hay muchas páginas por internet, podéis mirar, que relacionan enfermedades con estados de ánimo. Y para el dolor de cabeza me ponía autocrítica y miedo. Y yo pensé, y últimamente hace poco que descubrí que soy muy autoexigente conmigo misma, muy autocrítica, y quiero trabajar sobre ello. Entonces me ha sorprendido porque llevo mucho tiempo con dolor de cabeza y todo puede ser derivado de esta autocrítica que tengo hacia mí. Y entonces me ha llamado mucho la atención, y también pues el hecho de ser conscientes, de que seamos conscientes de lo que nos está pasando, por qué nos está pasando, para qué nos está pasando, ¿no? Y si realmente es algo físico o es algo emocional, como seguramente que sea mi caso, que posiblemente sí que estoy acatarrada, pero que posiblemente el constante dolor de cabeza que llevo mucho tiempo sufriendo sea por esto, igual que a veces es por estrés. Y el estrés es otro tema que creo que no lo conoce todo el mundo bien, porque el estrés, hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo, que creo que se llama eustrés, que este es un estrés que te hace estar como alerta, estar concentrado, que te ayuda a crecer, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, a mí hacer un vídeo me crea un poquito de estrés porque, claro, no es algo que hago habitualmente. Entonces me hace estar más concentrada, buscar información, pero me hace moverme hacia adelante, a crecer. Cuando yo termine este vídeo me sentiré súper satisfecha. En cambio luego está el distrés, que este sería el que te anula, el que te frustra, el que te hace daño, ¿no? Si yo en vez de hacer el vídeo
me sintiera tan estresada por hacerlo, que dejara de hacerlo, que me sintiera mal conmigo misma, entonces esto sería distrés. La causa del distrés es interno, es cómo nos hablamos. El hecho es que no puedes hacer este vídeo, necesitas más información, no vas a conseguir hacer bien, eres una torpe. Todo esto es lo que nos crea estrés. O sea, una vez más, es todo interno nuestro. Por eso es lo importante de ser positivos, ¿no? De las palabras positivas, de enfocarnos en el lado bueno de las cosas, el ver la parte positiva de las situaciones cotidianas, ¿no? También nos contaba el doctor Puig que era hace unos años como que era una locura, ¿no? De hablar de que las emociones pueden afectar a la materia genética, ¿no? Pero que ahora, de hecho hay una ciencia que se llama epigenética y que demuestra esto, que el estado emocional puede activar o dormir algunos genes. Y claro, entonces realmente el cerebro puede cambiar. Según estos estudios, pues parece ser que sí, que siempre nos había dicho, yo había escuchado que a partir de los 7 años la personalidad estaba definida, pero con estos estudios realmente te dice que tú puedes cambiar, que está que ahí tenemos como conexiones, conexiones nuevas y conexiones neuronales nuevas, perdonad, y generación de nuevas neuronas a partir de células madre. Entonces, cuando buscamos el lado positivo, sin negar que, bueno, que la vida no es fácil, que siempre hay cosas duras, ¿no? Y difíciles, pero cuando buscamos el lado positivo de las cosas, estamos cambiando esta estructura, la estructura física del cerebro. Estamos, digamos, como reinventando nuestro cerebro. Porque, claro, llega un momento que esto es si nos mantenemos, ¿no? De, pues, decirnos, siempre vamos a tener algún problema o nos va a pasar algo que va a hacer que decaigamos. Pero si volvemos otra vez al camino, a volver a seguir diciéndonos las cosas positivas, detectar nuestras creencias limitantes, ver el lado bueno de las cosas, pues llega un momento que el cerebro realmente cambia, y de manera natural la relación que tenemos con el mundo es diferente, porque te relacionas con más ilusión, más alegre, más positivo, ¿no? Y sin negar que hay problemas, que los problemas siempre van a existir, ¿no? Ya sean pequeños, grandes, medianos, siempre vamos a tener algo con el que quizá no estamos satisfechos. Pero si nuestra forma de relacionarnos con el mundo es diferente, si detectamos esos problemas de una forma diferente, perdón, también vamos a poder tener una reacción ante ellos diferente. No es lo mismo tener un problema y yo no voy a poder con esto, que al final te amargas, te sumerges en el problema. Bueno, sí, tengo este problema, lo acepto, pues vamos a por ello. ¿Qué solución hay? Y lo voy a conseguir. Esto es muy difícil, tenemos que ser conscientes de que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea imposible. Hay muchas personas que son así. Y porque claro, a ver, es difícil que, por ejemplo, ante un enfado, ¿no? Que alguien nos grite, que alguien se enfade con nosotros o que algo nos parezca mal y que nosotros pues actuemos de forma amable, ¿no? De, bueno, tú te enfadas conmigo, pero yo me mantengo, yo soy la primera que me cuesta muchísimo, pero sí que es algo muy reconfortante y que además luego ves como eso interiormente también te afecta diferente, ¿no? Porque el orgullo, el resentimiento, pues te puede hacer mal y te puede llegar a crear una enfermedad, como hemos estado comprobando, ¿no?
Sube el cortisol, se ponen nuestras células que nos protegen y enfermamos. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Callarnos? ¿Gritar para desahogarnos? Sí que es verdad que cuando lo gritas, ¿no? Pues te desahogas, ¿no? Lo liberas eso. Pero si se utiliza con frecuencia esa manera de comunicarnos, también afecta al tejido cerebral. O sea que al final no es algo sano. Tampoco nos vamos a sentir, a largo plazo no nos vamos a sentir mejor. Y menos si gritamos a alguien. Entonces, nos aconsejan una técnica que es cuando estemos en estos estados, coger una hoja y apuntar todas las emociones. Estoy enfadado, no puedo más, y lo apuntas. Porque dicen que esto es potente porque la zona inferior izquierda del cerebro es la base de las emociones positivas. Y cuando vemos una emoción que está ahí, que nos está devorando y nos está frustrando, y no hay manera de... y aún no lo hemos expresado porque no hemos gritado, no nos hemos puesto furiosos, no lo hemos dicho, pues claro, tenemos que expresarla de alguna manera. Entonces al escribirla, por la fuerza que tiene, pasa por esta zona del cerebro, por la zona izquierda, anterior izquierda, o sea, por donde están las bases de los pensamientos positivos. Y entonces esto es como que se empequeñece. Otra técnica que hago yo es, bueno, a ver si me veis, una cosa que hago yo es que me cojo las manos, me cojo así las manos, yo misma me doy la mano y me digo que tú puedes, ¿qué estás sintiendo? O sea, si estoy enfadada, disfruta de este enfado, yo me digo, ¿no? A mí misma, todo esto dentro de mí. Me digo, estoy enfadada, me siento furiosa, tengo ganas de gritar. Y me digo, bueno, disfruta de lo que estás sintiendo, disfrútalo. Entonces veo como que se me pasa y muchas veces hasta me río, ¿no? Yo misma de decir, hostia, ¿cómo puedo sentirme bien estando enfadada? Es una cosa muy curiosa, pero que a mí me funciona. O escribirlo, pues también puede ser otra manera, por esta base científica que nos ha contado el doctor Puig, que pasa por una parte del cerebro donde están los pensamientos positivos. Y pueden cambiar, empequeñecerse. Porque, bueno, dicen que lo que se verbaliza deja de ser peligroso. Porque cuando hay frustración, tensión, hay una química que nos convierte en personas peligrosas. Cuando tú estás frustrado, estás enfadado. ¿Cuántas veces has salido de trabajar y sales enfadado porque has tenido un mal día, porque tu jefe te ha gritado o lo que sea? Y llegas a casa y también coges y te enfadas con tu mujer, o te pregunta a lo mejor ¿qué tal? Y tú, pues una mierda, con el tono de voz ya un poco más agresivo o agresiva. Y a lo mejor incluso creas una pelea en casa o con tus hijos, o estás como más sensible a cualquier cosa, ¿no? Pues otro consejo, cuando pase esto, antes de llegar a casa, camina rápido, según pues unos 10-20 minutos, según el grado de intensidad que tengáis. Caminar rápido, o si vais al gimnasio, ir al gimnasio. El ejercicio es muy bueno para esto, porque tenemos dos hormonas, que es la oxitocina y a ver cómo era la otra, beta-endorfina, creo que es, sí, beta-endorfina, que al hacer ejercicio se ponen en marcha, y estas desconectan la amígdala, y a su vez la amígdala desconecta el hipotálamo, que tanto la amígdala como el hipotálamo son las bases de las reacciones de la ira. Entonces, si tú haces ejercicio, al desconectar todo esto, la ira se desconecta, disminuye. Entonces podemos un poco que ese enfado que llevamos del trabajo, no llevarlo a otro enfado en casa.
Y eso durante unos 20 minutos, según el grado de intensidad que tenga la ira. Después hay veces que, bueno, que en el trabajo el jefe nos grita y no reaccionamos, ¿no? Y otras veces, pues que estás del todo, ¿no? Y te enfadas. Y actúas de una, pues a lo mejor una manera desmesurada. Esto es todo depende de cómo nos tomemos nosotros mismos, cómo evaluamos lo que pasa, ¿no? Las situaciones. Por ejemplo, si a mí ahora se me caen las gafas, ¿no? Se me caen las gafas, todo el mundo lo ha visto, Jessica, se te han caído las gafas y ya está. Pero si yo pienso, joder, qué torpe soy. Aquí ya está entrando un elemento subjetivo, ¿no? Que me estoy diciendo a mí misma que soy torpe. Y esto es lo que genera daño y frustración. Y porque si nos enfadamos con alguien y a veces, claro, llevamos un día con un montón de diálogos internos y es lo que a veces nos hace saltar. Porque llevamos la cabeza pum, como un bombo después de soy una torpe, esto no me sale, esto no te va a salir bien, y viene alguien y nos dice algo, ¿qué hacemos? Atacamos. Normal, si llevamos un montón de negatividad en nuestra mente. Y todo esto actúa el inconsciente. Nosotros no lo oímos, todas estas cosas, ¿no? Por eso es muy importante a veces ser consciente de nuestros diálogos internos. Y no podemos escucharlo, pero sí que lo sentimos. Por eso también es muy importante el escribir. Porque a veces al escribir surgen, ¿cómo me siento, no? Y porque tú no te lo preguntas, ¿cómo me siento? Entonces, al escribirlo por el tema de que pasa por el canal positivo y lo ves de otra manera. Y también eres consciente de lo que te dices. Comprobarlo, simplemente comprobarlo cuando estéis así un poco enfadados o que os pase algo, escribir, a ver qué sale. Por ejemplo, cuando alguien nos hace algo que es muy común, por ejemplo con el coche. Si tenemos una bronca y empezamos a gritar, nos sube la tensión arterial. Ya es que no es que lo hagas porque la otra persona se vaya a sentir peor o mejor. No, ya un tema egoísta, ¿no? Por nosotros mismos. Si yo grito, si yo me enfado, si yo me frustro, eso va a crear físicamente una reacción en mí. Si yo esto lo hago como algo muy habitual, al final enfermaré, me pondré enferma, porque esa frustración va a crear eso, esa ira lo va a crear. Entonces, ya por nosotros, no lo hagáis por caer peor ni mejor ni nada que ver con esto, sino por estar bien, por estar sanos. Y se trata de que nos conozcamos, de conocerte a ti mismo, porque para comprenderse, si yo me conozco, yo me comprendo, y si me comprendo, puedo superarme. Entonces, espero que os haya gustado y bueno, y que tener en cuenta, voy a seguir investigando sobre estos temas y cuando salga algo más os lo iré publicando porque me parece súper interesante la relación de las enfermedades con nuestro estado emocional. Y bueno, a lo mejor iré también publicando alguna enfermedad en concreto, como ya puede ser, como ya os he dicho, con el dolor de cabeza, que es por la autocrítica y el miedo, y os iré publicando según otras enfermedades. Bueno, pues buenas noches y que paséis un buen día.